Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar llamado Tratamiento Acústico, impartido por el ingeniero Luis Adrián Nava Cabello, quien es asesor comercial en Ciudad de México, en México precisamente. Adrián tiene una amplia experiencia en Soler y Palau. Ha participado en desarrollos de sistemas de ventilación, tanto en sector público como privado, tales como hospitales de primer nivel, centros comerciales, edificios residenciales y hotelería. En este seminario hablará acerca de qué es el sonido, su comportamiento y medición, también como la interpretación de datos sonoros y métodos de reducción en niveles de ruido en sistemas de ventilación, nuestros tipos de atenuadores, aplicaciones y cómo seleccionarlos. Le damos la más cordial bienvenida, Adrián, y comenzamos. Muchas gracias, Vicky, por esta introducción y muchas gracias a todos los asistentes de esta plática que tendremos el día de hoy. El tema que vamos a tocar, como bien lo mencionaba Victoria, pues es el tratamiento acústico. Vamos a hablar un poco de lo que es el ruido, vamos a conocer un poquito más los datos que nos arrojan, por ejemplo, las fichas técnicas, cómo interpretarlos y llevar esos datos al campo, a la interpretación como en la realidad. Entonces, es una plática que considero es muy interesante. Si bien el tema llega a ser un poco tedioso por unos cálculos ahí que hay que manejar, pues la intención de estas pláticas, pues es que ustedes tengan un mayor conocimiento del tema, que sea de una forma más accesible, que luego muchas veces en los catálogos o en la literatura, pues no es como tan entendible, ¿no? Los temas. Entonces la idea principal, pues es que ustedes se lleven la mayor información posible y que lo puedan aplicar en sus proyectos, en sus desarrollos, en sus elecciones. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Antes que nada, pues quiero agradecer en nombre de el ingeniero José Miguel Cuatrecasas y el licenciado Miquel Cuatrecasas por la oportunidad de estas pláticas y pues vamos a comenzar. Nuestro índice del día de hoy va a ser una pequeña introducción, qué es el sonido, algunas definiciones, cómo es que se comporta, nuestros atenuadores y cómo seleccionarlos, y al final vamos a dar un pequeño eh, spot ahí de lanzamientos que hemos tenido. ¿Qué es el ruido? Partiendo de esta pregunta, en algunas otras pláticas que he sostenido en algunas jornadas técnicas y demás, siempre es muy curioso ver eh, cómo interpretan, ¿no? Nuestros colegas el tema del ruido. Algunos me dicen es que son ondas, algunos dicen no, pues es que es una energía. En fin, como que todos tenemos una cierta noción de qué es el ruido, pero a veces por falta de información pues llegamos ahí a confundir algunos conceptos y demás. Si bien es cierto, pues el ruido sí efectivamente es una energía que se transmite, ¿no? Básicamente esa sería la definición, pero vamos a profundizar un poquito más en el tema. La definición del sonido es una vibración que se propaga como una onda acústica a través de un medio de transmisión como un gas, un líquido o un sólido. A esta definición yo le añadiría que tiene que haber un receptor para que pueda como completarse todo el ciclo del sonido. No sé si han notado, por ejemplo, cuando hablamos de sonido, en los audífonos, en todos esos elementos, en bocinas, normalmente nos ponen el símbolo como si fueran onditas, ¿no? Igual que las del Wi-Fi. Pues básicamente es por eso, porque efectivamente la forma de propagación del ruido es mediante ondas. Espero que puedan ver el GIF que tengo en pantalla.
una representación gráfica del cómo es que las partículas de los medios por los cuales se propaga el sonido se van desplazando. Y existen tres condiciones esenciales para el sonido. La primera condición es que debe tener un medio elástico, donde éste pueda viajar. El sonido no puede viajar en el vacío. El medio elástico, como ya se comentó, puede ser gas, líquido o sólido. Aquí es curioso, normalmente siempre imaginamos que el sonido se transmite a través del aire, pero pues también este puede viajar en otros medios. En el líquido, por ejemplo, las ballenas, cuando empiezan a comunicarse entre ellas, pues cantan bajo el agua, ¿no? Entonces el sonido se propaga en el líquido. Y en el sólido, por ejemplo, los elefantes con las pisadas empiezan a transmitir ondas que escuchan a través del piso. Igualmente hay algunos dispositivos como audífonos que son de transmisión ósea, le llaman, que utilizan como la materia de nuestros huesos para hacer la transmisión del sonido. Entonces, no únicamente podemos hacer este movimiento en un gas como el aire, sino también puede ser por otros medios. Pero bueno, pues lo que nos atañe el día de hoy es que pues es a través del aire. La segunda condición es que el sonido se origina como resultado de un disturbio partiendo de un estado de calma. Cuando, por ejemplo, cae un rayo, cuando está lloviendo, cae un rayo, las partículas del aire están calmadas. No sé, o sea, sí se están moviendo por viento y demás, pero básicamente están en un estado de reposo. Cuando la energía del rayo cae hacia la Tierra, es tan fuerte que expande el aire, ¿no? Y esto provoca que se genere un sonido. El mismo proceso ocurre en todo el tiempo que estamos escuchando, es que las partículas deben de estar en un estado de calma, en un estado de reposo, y a partir de ahí pues empieza el movimiento, ¿no? Algo las perturba, algo genera un disturbio y empiezan a moverse. Y la tercera condición es que este disturbio viaja a una cierta velocidad, ¿no? Y se caracteriza porque tiene que tener un final. Este movimiento pues es finito, esta velocidad pues va perdiendo aceleración y a final de cuentas tiene que tener un receptor. Es lo que les comentaba por ahí al principio de la presentación. En nuestro caso, nuestro receptor pues son los oídos. Dentro del oído pues tenemos algunos órganos como el tímpano que generan una vibración y nuestro cerebro lo interpreta como un sonido. A partir de ahí es que podemos nosotros identificar qué es lo que estamos escuchando. Entonces, esas son las tres condiciones que necesitamos para que exista el sonido. Debe de haber un medio elástico. El medio elástico debe ser elástico para que precisamente permita el movimiento de las partículas. La segunda condición es el que debe de partir de un estado de calma y ponerse en movimiento. Y la tercera condición, pues que debe de haber un receptor. Partiendo de estas tres condiciones, ¿se acuerdan de la pregunta filosófica de si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, este hace ruido? O sea, si nosotros partimos de las definiciones que vimos previas, pues no, porque no se cumplen las tres condiciones. Sin embargo, pues es un tema que no ha tenido respuesta por muchos miles de años. Bien, la acústica es un arte y ciencia porque el concepto habla de la comodidad. Y lo que presenta el ruido dependerá de la forma, función, recinto, de quién lo está escuchando y demás. Y es un tema un poco complicado porque tiende a ser muy subjetivo.
Hay un compañero que le gusta escuchar un cierto tipo de música que pues en lo personal no es de mi agrado. Entonces, imagínense, él lo pone a un nivel alto y pues para mí es molesto, ¿no? Es como que estoy escuchando algo que no me gusta. Igual forma, si tal vez yo pongo un tipo de música y a mi compañero pues no le gusta, pues él va a empezar a sentir alguna molestia o demás. Esta subjetividad que presenta el ruido es muy importante que no la tomemos en cuenta al momento de hacer ejercicios reales. Cuando nosotros hagamos selecciones o cuando tengamos algún tema de que nuestros clientes o en nuestros proyectos alguien se queja del ruido. Porque no podemos partir de la percepción de una persona. Parte de la intención de esta presentación es que podamos llevar esa percepción lo más cercano hacia un número real, hacia un número que nos permita trabajar con datos duros. Por eso es que esta subjetividad pues es muy variable, ¿no? Dependiendo del tipo de persona. Ya hablando un poquito más de nuestro medio en arquitectura, en el medio del HVAC, pues la acústica se define como crear las condiciones necesarias para escuchar cómodamente y de los medios de controles de ruido. ¿A qué me refiero con que sea la necesaria? Cuando nosotros decimos un ventilador es ruidoso o tiene un alto nivel de ruido, dependerá muchas veces, más bien en todas las veces, del recinto en el cual nosotros lo estuviéramos colocando. Si nosotros tenemos, no sé, imagínense un ventilador axial que tiene un nivel de ruido eh, de 70 decibeles, nosotros lo colocamos en un hotel, pues obviamente todos los huéspedes nos van a empezar a reclamar, ¿no? Oye, es que el ventilador no me deja dormir y es incómodo para ellos. Pero si ese mismo ventilador nosotros lo llevamos a una nave industrial, donde hay procesos de doblado, de punzado y demás, pues el ventilador no va a presentar la misma, no va a generar la misma molestia a los ocupantes del recinto, porque ya hay otros elementos que están modificando ahí las condiciones acústicas. Entonces, la acústica que nosotros vamos a buscar va a ser dependiendo el recinto, dependiendo el lugar donde la vayamos a colocar y que escuchemos cómodamente de acuerdo a las normas, de acuerdo a las recomendaciones, pues eh, el control de ruido. Hablando un poco más etimológicamente, el ruido viene del latín rigitus, que pues significa rugido, ¿no? Habla de un sonido estridente. La molestia producida por el ruido dependerá de tres cualidades: la intensidad, el tono y el timbre, y de la naturaleza de las personas. Es lo que les comentaba. Cuando el ruido es básicamente un sonido indeseable, este dependerá de qué es lo que estoy escuchando. Aquí, por ejemplo, nos hablan de que puede ser equiparable la definición o como la explicación como el humo de un cigarro. Para la persona que está fumando, pues es placentero, ¿no? Estar fumando un cigarrillo, no le presenta ninguna molestia. Pero a los demás ocupantes, imagínense una oficina que las otras personas no son fumadores, pues ese humo de segunda mano pues empieza a ser más dañino, ¿no? Lo mismo sucede con el ruido. En nuestro caso vamos a hablar como ruido ajeno, es el que no estamos generando nosotros. Este lo puede generar una persona o lo puede generar el medio y va a convertirse de un sonido a un ruido, porque el ruido es un sonido no deseado. Y muchas veces nosotros hablamos de contaminaciones en el aire, de contaminaciones en el agua.
Hoy precisamente en Ciudad de México, desde donde estamos platicando, pues hay contingencia ambiental. Las partículas en el aire son muy dañinas el día de hoy y prestamos atención a esos contaminantes, pero muchas veces al ruido no, porque es algo que no percibimos tan efectivamente como, por ejemplo, la contaminación en el agua o la contaminación en el aire. Pero es muy importante. Las siguientes diapositivas veremos por qué es que necesitamos prestarle mayor atención a este tema. Continuando con nuestras definiciones, vamos a hablar que el sonido es una vibración mecánica. Se propaga a través del medio elástico y es capaz de producir una sensación auditiva. Tiene que partir de un estado de calma, medio elástico y tener un receptor, ¿no? Esa es la definición tal cual del sonido. Ahora hay dos conceptos que nosotros manejamos más efectivamente, por ejemplo, en nuestras fichas técnicas. La presión sonora y la potencia sonora. Porque nosotros no imprimimos, no presentamos datos en base al sonido, ¿no? ¿Es un sonido alto o es un sonido bajo? Lo que les decía, tenemos que llevar esas definiciones a datos duros. Para esto nosotros vamos a dividir el sonido en presión sonora y potencia sonora. La presión sonora es una variación de presión estática que puede captar el oído humano. La sensación de la variación de un sonido se expresa en forma logarítmica. Y la potencia sonora, que es la cantidad de energía radiada por unidad de tiempo de una fuente de ruido, misma que se expresa en watts. Estas definiciones suelen ser complicadas. Honestamente, me tardé un tiempo en comprenderlas, pero tenemos aquí un ejemplo que me parece muy bueno para entender el tema. Cuando nosotros vamos a comprar un foco, vamos a la tienda y pedimos un foco de 80, de 100 watts. Sea donde sea que lo instales, sea donde sea que lo pongas, el foco va a irradiar esos 100 watts o esos 80 watts. Si nosotros nos paramos justo al lado del foco, pues igual no recibimos los 100 watts, ¿no? Pero en un ejercicio de suposición, vamos a decir que si nosotros estamos justo pegados al foco, vamos a recibir los 100 watts. Y a medida que nosotros nos vamos alejando, la intensidad de este foco que nosotros percibimos va a ir disminuyendo. Bueno, lo mismo ocurre con las fuentes de ruido. La potencia sonora es la intensidad del foco, es cuánto emite el equipo en sí mismo. Y la presión sonora va a ser cuánto nosotros percibimos a una n distancia. En nuestro caso, lo normal es que esa distancia sea 1.5 metros porque así lo norma ANCA. Sin embargo, esta distancia puede ser variable y es muy importante como recomendación que cuando nosotros estemos, sobre todo que estemos analizando dos fichas técnicas de diferentes fabricantes, que en los niveles de ruido prestemos mucha atención en cómo es que lo están midiendo. Imagínense que uno presenta un nivel de ruido medido a 1 metro y el otro lo presenta a 5 metros. Pues la diferencia va a ser mucha. Si nosotros no comprendemos un poco más de cómo es que esto es medido, pues vamos a interpretar que el que está a 5 metros, pues es el que menos ruido hace, ¿no? Porque ahí el número es menor. Pero en realidad no, la idea es que en ambos casos se midan de la misma forma. Entonces, sí es importante este tema. Potencia es lo que genera el equipo en sí mismo. La presión es lo que nosotros percibimos a una n distancia. ¿Cuál es nuestra unidad de medida? Para nosotros poder interpretar el sonido en un número real en nuestro sistema de medición, en nuestro sistema métrico, vamos a hablar del decibel. El decibelio o decibel, con el símbolo dB,
es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre valores de presión sonora. Un velio equivale a 10 decibelios, por eso es que es decibel, y representa un aumento de potencia en un factor de 10 respecto a la magnitud de referencia. Porque al principio les comenté que el tema de ruido llega a ser un poco confuso. La mayor parte de nuestras operaciones que hacemos al día a día, cuando hacemos una proyección de algún plano, cuando estamos comprando alguna cosa, que tenemos que hacer sumas, restas, divisiones, etcétera, todas esas operaciones son aritméticas. Quiere decir que así como veamos los números, vamos a sumar, dividir, restar, etcétera. Sin embargo, el tema de ruido se complica más al ser unidades logarítmicas. ¿Por qué es logarítmico? Porque el decibel es una unidad que presenta una relación entre dos valores y está basada en una unidad de 10. O sea, es decir, un decibel son 10 velios. Por eso es que necesitamos hablar de forma logarítmica, son exponenciales. Entonces, muchas veces nos cuesta trabajo como diferenciar si es una operación aritmética o si es una operación logarítmica. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se hace este tipo de operaciones. Entonces, la unidad en la cual nosotros vamos a medir el nivel de ruido, con la cual vamos a medir el sonido, pues es el decibel. ¿Ok? Y luego tenemos una definición que nos dice bandas de octava. Banda de octava es un grupo de frecuencias comprendidas entre F1 y Fn con una relación de 2x, es decir, que una va a ser el doble de la que le precede. Así, la relación entre un sonido de 100 y otro de 200, pues es el doble. Hay una octava de diferencia porque nuestro espectro lo vamos a dividir en 8. Esta es la forma más sencilla o la más común que nosotros vamos a encontrar en nuestra literatura, pero también se encuentran, por ejemplo, 16avas, en cuartos de banda, pero bueno, lo más común es que sean octavas. Yo encontré una forma que creo que es un poco más sencilla de entender este tema, de entender cómo es que es la banda de octava, y es con la luz. Nosotros sabemos que existen, por ejemplo, los rayos X, los rayos ultravioletas, los rayos gamma, que nosotros no los vemos en nuestro control remoto cuando nosotros le presionamos un botón y entendemos que hay un haz de luz que se dispara, ¿no? Hacia nuestra televisión, pero nosotros no lo podemos ver. Nuestro espectro de luz es, por ejemplo, de 400 a 700. Es solamente lo que podemos ver, lo que nuestros ojos son capaces de ver. Sin embargo, no por eso significa que no existan otras longitudes de onda, que no existan los rayos infrarrojos, los ultravioletas, todos esos existen, pero nuestros ojos no están capacitados para verlo. Lo mismo ocurre con el sonido. Nuestro espectro de sonido va, por ejemplo, de los 20 a los 20.000 Hz. Sin embargo, nosotros solo logramos percibir hasta los 10.000 y partiendo desde los 20, desde los 50, es que podemos nosotros percibir. Como les decía, esto no significa que los otros parámetros no sean importantes o que no existan. Lo que sucede es que pues no los podemos percibir con nuestro oído simple. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a medir el sonido? Me he encontrado con casos en los que me dicen, oye Adrián, mi cliente me dice que el ventilador está haciendo mucho ruido. Yo, bueno, pues vamos a
a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y vamos al levantamiento y llegamos y el cliente nos dice, es que siento que hace mucho ruido. Digo, bueno, pues igual para mí no hace tanto ruido. Esta controversia se presenta por lo que hablábamos al principio, porque es subjetivo. Para nosotros poder medir efectivamente los niveles de sonido, vamos a utilizar un aparato que se llama un sonómetro. El sonómetro es un instrumento que normalmente es portátil. Aquí tenemos una imagen y está diseñado para medir los niveles de sonido de forma normalizada. O sea, el sonómetro ya te va a decir 67 decibeles, 80, 90, los que sean. También me he encontrado con casos en los cuales medimos o el cliente mide con su celular. Eh, es una herramienta que sin duda pues, nos ayuda, ¿no?, a tener un parámetro más claro cómo es que, eh, de cómo es que se está comportando un sonido. Sin embargo, no es el aparato correcto, no es el instrumento de medición correcto. ¿Por qué? Porque el micrófono que tiene los celulares, los teléfonos, pues no está adaptado para medir todo el espectro de sonido como si lo está el sonómetro. Entonces, sí nos podemos dar una idea con estas aplicaciones, pero no es lo ideal. Lo ideal es que si nosotros queremos medir los niveles de ruido, necesitamos un instrumento de medición adecuado. Este responde al sonido aproximadamente del mismo modo que el oído humano y proporciona las medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora. Aquí hay un tema también interesante. El sonido, como ya les mencioné, está compuesto por un espectro muy grande que no necesariamente nuestro oído está capacitado. Sin embargo, el sonómetro, por ejemplo, es tan sensible que sí llega a medir esos niveles. Si el sonómetro tiene la capacidad de darnos esa medición, contemplando todo el espectro sonoro o el que el sonómetro pueda medir. Para que nosotros llevemos esas mediciones y las convirtamos en una escala semejante al oído humano, tendremos que aplicarle un filtro. Este filtro viene a partir de unos datos que son unas curvas de ponderación que se utilizan para compensar la diferente sensibilidad que presenta el oído en diferentes frecuencias de sonido. Es decir, nosotros tenemos un valor que nos mide el sonómetro. Ese valor, para que nosotros lo podamos interpretar a cómo es que un humano lo podría escuchar, tenemos que aplicarle un filtro de corrección, que en este caso va a ser la curva de ponderación A. Es por ello que en nuestra literatura encontramos las unidades de medición como un dBA, un decibel con la escala de ponderación A, con la curva de ponderación A. De ahí parte. Existen otras con otro tipo de aplicaciones para otro tipo de requerimientos, pero pues la que nos funciona a nosotros es porque es la que más se asemeja a la capacidad auditiva del ser humano. Bien, ya mencionamos que el ruido es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas. Que el sonido se caracteriza por tener un tono, frecuencia, intensidad o fuerza y distribución espectral, que va desde los 20 a los 10.000, 20.000, etc. ¿Por qué es importante? La OMS ha estimado que al menos 120 millones de personas en el mundo presentan problemas auditivos. Esto debido al ruido excesivo, sobre todo en grandes ciudades. Cuando nosotros estamos en el tráfico, cuando estamos en algún concierto, cuando estamos en alguna reunión donde haya mucha gente, pues normalmente los niveles de ruido pues son excesivos. Decía un experto por ahí que me comentaba
que no te das cuenta que perdiste la capacidad de oír hasta que ya no escuchas. Y en ese momento es muy tarde. No hay forma posible de corregir la pérdida de audición. O sea, simplemente todos los aparatos que existen actualmente pues ayudan a compensar un poco, sin embargo, ninguna corrige la pérdida auditiva. Por eso es que es bien importante que nosotros conozcamos más del tema, conozcamos un poco más del daño que causa tener niveles de ruido que nos dañen. ¿Qué es lo que nos puede causar? Alteraciones en la sensibilidad del sueño, disminuye nuestra agudeza visual, aumenta la secreción de ciertas hormonas, la frecuencia respiratoria, taquicardia, ya en algunos casos excesivos, pues llega a ser mortal. ¿Cómo normalmente lo podemos notar? Por ejemplo, cuando eh, nuestras mascotas presentan algún miedo cuando escuchan algún ruido, que hay fuegos artificiales o ruidos semejantes. Eh, hemos visto de casos de mascotas que se mueren, ¿no? De algún infarto, de algún fallo que presentan, y es precisamente por eso. Como sus oídos están más sensibles a ciertos sonidos, pues ellos tienen más problemas al momento de escuchar estos ruidos. Igual para nosotros no, porque no tenemos tanta capacidad, pero si nosotros traspolamos esos afectaciones a nuestros niveles, entonces sí podemos hablar de que nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo. En México, por ejemplo, existen dos normas que hablan del tema, una que es la NOM 081 y otra la N la de Secretaría del Trabajo, que es la 011, la NOM 011, que nos habla que todo trabajador expuesto a más de 85 decibeles, aquí por ejemplo nos hablan de la escala de ponderación A, deberá de contar con protección auditiva. Existen tres tipos de ruido que nosotros vamos a encontrar y por qué es importante conocerlos. El ruido continuo, intermitente o impulsivo. Como hablamos previamente, pues el ruido parte de que es energía que se transmite en un medio. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar qué tipo de ruido es para evitar las afectaciones que nos van a causar. Existe el ruido continuo, intermitente y el impulsivo. El continuo es el que se produce por maquinaria que opera al mismo tiempo, sin interrupción, por ejemplo, los ventiladores, bombas, equipos de proceso. Ruido intermitente es el que se produce cuando la maquinaria opera en ciclos. El nivel de ruido aumenta o disminuye rápidamente. Y el impulsivo es, por ejemplo, cuando hay maquinaria que genera impactos, cuando tienen abruptos, cuando algo explota, por ejemplo, ese es un ruido impulsivo. ¿Y por qué es importante? Como hablamos de energía, no es lo mismo estar expuesto a un nivel de energía en un tiempo de forma continua que si solo es impulsivo. Es decir, si el ruido es continuo, los niveles de ruido a los que nosotros podemos estar expuestos son menores a que si es un ruido intermitente o mucho menores si son el ruido impulsivo. Por eso es importante aprender a identificar que existen estos tres tipos de ruido. Ya hablando más del tema de la ventilación, les decía, nosotros vamos de nuestro espectro de sonido, nosotros lo vamos a dividir en 8 bandas de frecuencia, que van desde los 63 a los 8000 Hz. El término de octava se considera el intervalo entre dos sonidos que tienen una relación de frecuencia igual a 2 veces. Aquí lo están redondeando, pero pues si empieza en 73, el doble sería 125, 250, 500, 1000 y así hasta llegar a los 8000. Como vimos previamente, estos valores pueden venir en decibeles y nosotros lo necesitaríamos en decibeles A. Para eso, pues aplicamos el filtro. Eh,
la mayoría de nuestros ensayos, la mayoría de nuestros instrumentos de medición, pues ya no los da en decibeles A. Sin embargo, pues sí existen fórmulas de corrección de estos valores. Ahí les presento la escala de ponderación de cuántos decibeles bajaría cuando nosotros le aplicamos el filtro A. Esta imagen es un extracto de una de nuestras fichas técnicas. Así es como nosotros presentamos los datos acústicos, los datos sonoros de nuestro equipo. Como les mencionaba, estos van desde los 63 hasta los 8000 Hz. Y nos presentan dos valores, LWA y LPA. Ya vimos que el sonido nosotros lo dividimos en presión y potencia sonora. LWA va a ser nuestra potencia sonora, que dijimos que era el valor de intensidad de emisión de ruido que va a tener el equipo, no importa dónde se instale. Y el sonido está compuesto de estas diferentes octavas de banda. La suma logarítmica de estos valores nos va a dar un total. Este total es el que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos como configurarnos el oído, ¿no? A decir, voy a escuchar nada más la frecuencia de 4000 o la de 8000. No, nosotros escuchamos completamente la suma de todos. Por eso es que lo tenemos que considerar, sumarlo logarítmicamente y tener nuestro resultado. En la segunda fila, pues tenemos que se midió a la aspiración. Esto es por AMCA igualmente. Nosotros tenemos que medir a la succión de nuestros equipos. LPA, que es la presión a 1.5 metros, que de igual forma esta distancia pues ya está estandarizada. Como ven, a 1.5 metros el valor total de decibeles A es mucho menor de los que genera el equipo en sí mismo. Si nosotros modificamos, que por cierto nuestro software de selección EasyVent nos permite hacer esta operación, si nosotros ponemos 5 metros, pues este valor va a ser mucho menor. Lo ideal es que sea a 1.5 metros. Cuando hagan sus selecciones, tomen en cuenta que debe ser a 1.5 metros. En la parte inferior hay un pequeño símbolo que muchas veces no entendemos o no comprendemos cómo es que se interpreta. Este símbolo que marca aquí nos habla del factor del coeficiente de reflectividad del sonido. Cuando una onda acústica se emite en todas direcciones sin que haya un obstáculo, esto hay que partir de que solo se lograría en condiciones ideales, no en condiciones de laboratorio. Imagínense que está flotando en el espacio y no hay nada con el cual sus ondas sonoras vayan a chocar. La propagación del ruido es a campo libre. A esto le llamamos que es con un factor de reflectividad Q igual a 1. Y aquí nos marca una partícula en todas las direcciones, ¿no? Representando todas las direcciones. Si nosotros ponemos una pared, un obstáculo en uno de los lados de nuestra fuente emisora de sonido, vamos a tener un factor de reflectividad Q igual a 2. Entre más paredes nosotros tengamos adosadas a nuestros equipos, a nuestras fuentes de sonido, las ondas sonoras tienden a sumarse. Entonces, como muestra aquí la imagen, las ondas empiezan a chocar contra las diferentes paredes y empiezan a unirse, a sumarse, y estos van a representar una mayor intensidad de ruido, una mayor intensidad de sonido.
¿Por qué es importante este tema? Muchas veces me ha tocado que, por ejemplo, yo presento mi ficha técnica y dice 70 decibeles. Va el cliente y lo mide en campo y me dice, oye, es que este ventilador me está dando 75. ¿Dónde lo tienes instalado? En un estacionamiento. Bueno, el estacionamiento pues es una caja acústica, ¿no? Para empezar, hay paredes por todos lados. El nivel de ruido va a tender a subir porque las ondas van a empezar a chocar con las paredes y va a alterar las mediciones. Entonces nos dicen, oye, pues entonces las fichas técnicas están mal. Pues no, no es que estén mal, es como cuando nosotros vamos a comprar un coche. Nos dicen el rendimiento va a ser de 17 kilómetros por litro. Y en realidad, pues lo llevas a la ciudad y te da 11, te da 10. ¿Por qué pasa eso? Porque los fabricantes de lo que ustedes gusten no pueden conocer las condiciones. Nosotros no sabemos en dónde lo vas a instalar, no sabemos bajo qué medios va a ser instalado, probado el equipo. Nosotros tenemos que partir de condiciones ideales, pero el hecho de que nuestro software de selección nos presente esta herramienta en la cual nosotros podamos modificar los factores de reflectividad del sonido, nos da una idea más certera, más cercana a la realidad de cómo es que se va a comportar nuestro equipo. Pero es importante recalcar que sobre todo cuando estemos haciendo comparativas entre los diferentes fabricantes, ver que estemos comparando las mismas unidades a la misma distancia y con el mismo factor de reflectividad. Aquí tenemos la imagen de cómo es que nuestro software de selección nos permite modificar los valores que les estaba comentando. La distancia y los factores de reflectividad del sonido nos permite llegar hasta Q igual a 8, que pues bueno, por ejemplo, lo utilizaríamos para algún estacionamiento. Hablando de la normativa en México, por ejemplo, tenemos la NOM 081 de Semarnat, que nos marca los límites permisibles en dBA en diferentes recintos a diferentes horarios. Aquí es un poco, pues para mi gusto, limitante, porque, por ejemplo, hemos pasado enfrente de una escuela y pues cuando están en su tiempo libre, pues no tenemos 55 decibeles, ¿no? O sea, generan mucho más ruido. Pero bueno, si hablamos de que a partir de 85 decibeles, que sería como el límite donde ya presentaríamos una afectación, un daño a nuestra audición, pues sí, estamos muy bajos, o sea, tenemos un espectro todavía ahí para jugar, ¿no? Nos habla de fuentes fijas en ceremonias y festivales y nos marcan horarios. Por ejemplo, y es interesante, en los festivales solo podríamos estar expuestos 4 horas a un nivel de decibeles de 100. Si este nivel aumenta, el número de horas en las cuales podríamos estar expuestos disminuiría, porque es una relación entre estos dos valores. La otra de las normas es la NOM 011 de la Secretaría del Trabajo, que nos habla de los niveles máximos permisibles en puestos de trabajo. Les mencionaba, a 85 decibeles nosotros tenemos que empezar a usar tapones. La norma nos dice que de 85 a 90 es nuestro rango, ¿no? Donde todavía podríamos no presentar un daño al oído. Pero a partir de 90 decibeles solo podríamos estar expuestos 8 horas. 93 decibeles, 4 horas, 96, 2 horas y así sucesivamente. Como ven, esto es una relación como de duplicidad, ¿no? Es al doble de las unidades de decibeles versus el doble de tiempo en el cual podemos estar expuestos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. No es lo mismo, de 90 a 93 decibeles hay el doble de energía en la cual se está emitiendo.
Es decir, por eso es que nosotros tenemos que bajar nuestro número permisible de horas a la mitad, porque va en duplicidad. Como les mencionaba, el tema de ruido suele ser un poco complicado porque no son unidades aritméticas. Nosotros vamos a utilizar unidades logarítmicas. Ya existen aplicaciones para nuestros celulares, para nuestros smartphones, donde nos permiten hacer sumas logarítmicas, ya existen calculadoras de decibeles y demás. Pero no está por demás saber, pues, o recordar un poco de dónde es que se hacen las sumas logarítmicas. Lo primero que vamos a hacer va a ser dividir los valores entre 10, utilizar ese número como un exponente en una base 10, sumar los resultados obtenidos, a ese resultado sacar el logaritmo base 10 y después multiplicarlo por 10. Parece complicado, pero no se crean, es más fácil de lo que es. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a sumar 60 y 65 decibeles. Lo primero que nos dice es que lo dividamos entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque es un decibel. O sea, es una unidad que son 10 veces la unidad base. Entonces, 60 entre 10 nos da 6. 65 entre 10 nos da 6.5. Ese número lo vamos a poner como exponente de un número base 10. Entonces, 10 a la 6 nos da 1.000.000. 10 a la 6.5 nos da 3.162.267. Estos números de 1.000.000 y 3.000.000 ya son unidades aritméticas, entonces ya los podemos sumar de forma regular. A este resultado ahora lo tenemos que volver a convertir en un número logarítmico. Entonces, vamos a sacarle el logaritmo base 10 a ese número y a este resultado lo multiplicamos por 10. De esa forma, 60 más 65 nos va a dar 66.19 decibeles. Como ven, es un camino como de ida y vuelta, ¿no? Como si estuviéramos traduciendo algún lenguaje. Lo tenemos que pasar de un número logarítmico a un número aritmético y de ahí volverlo a convertir en un número logarítmico. Entonces, es relativamente sencillo este tema. ¿Por qué les digo que es necesario que nosotros sepamos hacer esas fórmulas? Porque para nosotros seleccionar un atenuador vamos a ocuparlas. ¿Qué es un atenuador? Es un filtro acústico. Es un elemento que va a disipar o absorber la energía acústica y existen de dos tipos, pasivos y activos. En nuestro caso solamente vamos a hablar de los pasivos porque su capacidad de reducción de ruido se basa en la absorción de gran parte de la energía incidente en el interior de los conductos. Soler y Palau maneja atenuadores cilíndricos, cuadrados, louvers y únicamente esos, pero existen, por ejemplo, los conductos revestidos y las rejillas acústicas. También existen los atenuadores activos, por ejemplo, en los audífonos más modernos que parecen como cancelación activa de ruido, pues básicamente el audífono trae un micrófono, este micrófono interpreta lo que está escuchándose en el medio y emite un sonido igual pero contrario. Entonces se eliminan los ruidos del medio ambiente. Hay otro concepto que son las curvas NC, Noise Criteria. Básicamente lo que nos marcan, nos indican estas curvas es los niveles de ruido permisibles en los diferentes recintos. Como cuando nosotros seleccionamos un ventilador, que tenemos la tabla de renovaciones por hora y nos dice, en una iglesia son 5, en un baño son 10, ¿no? Así. Lo mismo va a pasar con el Noise Criteria, nos va a hablar de cuánto es el nivel de ruido permisible dependiendo del recinto. Estos niveles son recomendaciones, no son normas, no son obligaciones, son recomendaciones. ¿Cómo seleccionamos nosotros un atenuador? Primero vamos a partir de nuestro
de nuestros datos que nos da la ficha técnica. En nuestro caso, tenemos un ventilador axial de diámetro de 800 milímetros con el siguiente espectro sonoro. Y tenemos las bandas de octava que nos marcan 64, 86, 84, etc. Será instalado en un área de trabajo en la cual se busca alcanzar un noise criteria de 55. El caudal generado por dicho equipo es de 31.240 metros cúbicos hora y la velocidad de salida es mayor a los 15. Buscaremos el atenuador más apropiado para alcanzar los valores marcados en la norma. Debemos de tomar los valores de NC dentro de la norma de referencia e implementarlas en el lugar donde será colocado el equipo y el atenuador. En nuestro caso debe ser el de 55. A ver, antes de pasar a la selección en sí, yo quisiera hacer una recomendación. Todos los equipos hacen ruido. O sea, no existe uno que no emita ruido. La mejor atenuación que podemos hacer es seleccionar un equipo de acuerdo al recinto que vamos a instalar. O sea, si nosotros desde un principio en la especificación, en nuestras propuestas, colocamos un ventilador cuyo nivel de ruido sea permisible para el tipo de operación que vamos a tener, partiendo de ahí ya estamos del otro lado. Existen casos donde no nos da o el espacio o las condiciones o el tipo de ventilador que invariablemente tendríamos que utilizar un atenuador. Para esos casos, pues vamos a hacer el siguiente ejemplo. Pero sí, partamos desde que una correcta selección es la mejor atenuación y a partir de ahí, pues ya ver las mejoras. Bien, partiendo de nuestro ejemplo, vamos a identificar el noise criteria que viene aquí de 55 y el LWA del ventilador. Todas las operaciones que vamos a hacer, las vamos a hacer con el LWA. Vamos a hacer una resta aritmética de los valores referenciados. LWA del ventilador es lo que nos da la ficha técnica. El noise criteria es el que viene en tablas. Lo vamos a restar y esos valores van a ser nuestro resultado temporal, ¿no? Para saber si cumple o no con, con el noise criteria. Para nosotros seleccionar nuestro atenuador, se busca en nuestro catálogo de atenuadores, tenemos de diferentes tamaños, 400, 450, 500, etc. Estos valores van conforme a los diámetros de hélice o de rodete que nosotros manejamos. ¿Para qué? Para que sea más fácil su instalación, ¿no? Que digamos, tengo un ventilador 800, pues lo ideal es que tenga un atenuador 800. O sea, nos ahorraríamos ahí muchas configuraciones. Y debemos de seleccionar el que mayor atenuación presente. Tenemos, por ejemplo, de una vez el diámetro o 1.5 veces el diámetro de longitud. Es decir, entre más largo sea el atenuador, más capacidad de absorción va a tener. Si por alguna razón no tenemos el espacio de instalación o tenemos algún codo o algún impedimento, pues bueno, utilizaremos el que se adapte a nuestras necesidades. Lo ideal es que sea el que mayor absorción tenga. Aquí estamos seleccionando el de 1.5 metros y una vez elegido el espectro correspondiente, vamos a restar aritméticamente los valores de atenuación por octavas de banda. Es decir, 1 por 1, 64 menos 0, 64. 86 menos 6, 80, y así sucesivamente. Una vez que hagamos eso, todos los valores los vamos a ir como reservando, así como si estuviéramos haciendo una receta de cocina, los vamos a guardar para después. Una vez con este aspecto atenuado, vamos a revisar el efecto que se genera por la velocidad de paso dentro del atenuador. Y para ello recurriremos a la tabla de atenuación general y tomaremos el espectro sonoro correspondiente a la velocidad que nosotros seleccionamos. En nuestro caso fue la de 15 metros sobre segundo, entonces seleccionamos la que dice mayor a 15 y nos llevamos estos datos que nos marcan.
Ahora sí, vamos a sumar logarítmicamente hasta obtener el espectro sonoro del ventilador silenciado. Tenemos la primera línea, es del ventilador en sí, con la atenuación. Luego se suma el sonido regenerado y finalmente se tiene el valor que le va el valor del nivel sonoro que va a tener el ventilador una vez atenuado. Entonces partamos desde que el ventilador, por ejemplo, en 1000 Hz tiene 98 decibeles a 73. Entonces sí hay una diferencia considerable cuando nosotros utilizamos atenuadores. Algunos tips que podemos comentar o algunas sugerencias. Las diferencias entre nivel sonoro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos dos equipos que dan 65 decibeles, pues la suma de esos dos va a ser 65 más 3. Si nosotros tenemos tres equipos, pues va a ser sumar 1.8, 4, 1.5 y así sucesivamente. Pero como ven, va disminuyendo. Cuando tenemos más de 10 equipos con todos el mismo nivel de ruido, eh, los valores de cambio de decibel son muy chiquitos, entonces los podemos despreciar. Y del otro lado tenemos cambios, cómo es que percibimos, ¿no? A veces vemos un ventilador con 68 decibeles y otro con 65 y decimos, pues nada más son 3. No, 3 decibeles es un cambio sensiblemente percibido, 6 decibeles muy perceptible, 10 decibeles es el doble de la intensidad, 20 mucho más ruidoso, silencioso. Y aquí presentamos nuestros atenuadores con los que contamos. Los ATR son atenuadores acústicos rectangulares. Tenemos cilíndricos, tubulares, sin núcleo y con núcleo, dependiendo su operación. Se puede instalar, por ejemplo, en ventiladores tubaxiales, en la parte de la succión de los equipos Benset. El Luber acústico, que para mí es un equipo que nos ayuda bastante con nuestras elecciones. Este lo instalamos, por ejemplo, en un ventilador axial con un wall housing. Lo podemos instalar a la succión o a la descarga y encapsular por completo el equipo. Entonces, los niveles de ruido que bajan son muy altos. Para ustedes ahorrarse toda la explicación que les acabo de compartir, ya tenemos una herramienta en línea que nos permite seleccionar los atenuadores acústicos. Aquí les dejo el link, pero pues también está en nuestra página web. Con esto nosotros terminamos nuestra presentación de los atenuadores. Aprovecho la oportunidad para platicarle un poquito de nuestros lanzamientos del año, del 2024, lo que va del año. AGE es nuestro equipo que ya teníamos previamente. Se eligieron mejoras considerables en su performance. Se eliminó también el tamaño 800, actualmente solo tenemos tamaño 1000 y 1250, pero ¿qué buscamos con este cambio? Pues un menor tiempo de entrega y una mayor versatilidad para sus aplicaciones. Construido totalmente en lámina galvanizada, con malla integrada y sus persianas, para que ustedes lleguen a su estacionamiento, su nave industrial y lo puedan colocar sin problema. El AGT, los dos son trifásicos, solamente disponibles en 230 volts y con caudales que van desde los 10.670 hasta los 19.000 CFM a descarga libre. Los niveles de ruido pues son de 78 y 82, pero estos son de potencia sonora. Tendríamos que ahí restarle para obtener los niveles de presión. Aplicaciones para bodegas, naves industriales, agropecuarios, invernaderos. Tenemos nuestro equipo Gatline. Este viene a colocarse en la brecha que teníamos entre los equipos TDs y nuestros CLTs para tener un equipo de entrega inmediata, básicamente, que cumpla los requerimientos de caudal y presión. Tenemos diferentes diámetros, desde los 270 a los 1560 metros cúbicos hora.
un nivel de ruido muy bajo y altas prestaciones. La conexión eléctrica es monofásica 127, motores clase F, IP44. Se puede ser regulado, temperaturas de operación de los 20 a los 60 grados y disposición de montaje. O sea, igual que un TD, lo podemos poner para inyección o extracción. Va desde los tamaños 100 hasta el tamaño 315. El LCM es un equipo centrífugo simple aspiración de álabes curvos atrasados, de rotor externos que le llamamos por acá. Básicamente es un equipo similar al CM, pero de transmisión directa. Diseño que nos permita instalarlo en lugares donde normalmente no podríamos instalar un Menset. Motor monofásico, clase F también, fabricado en lámina negra con recubrimiento, tamaño del 250 al 355, con una capacidad desde los 683 CFM hasta los 1352. El BPC es un equipo plenamente enfocado al sector industrial. Es un ventilador tipo plug fan, ideal para instalarse en cabinas de pintura, en hornos, en colectores de polvo. Tenemos para caudales y presiones regulares y altos caudales y presiones, a la vez curvos atrasados, y puede ser fabricado en sentido CW o CCW, transmisión directa o por las bandas y con motor electrónicamente conmutado. Como les decía, puede instalarse en muchos tipos de recintos, en cabinas de pintura, en algunos colectores, en calentadores, manejadoras, etcétera. También puede ser fabricado para aplicaciones de altas temperaturas. La CFK es un equipo que a mí en lo personal me gusta mucho, porque a raíz de la pandemia, no sé si les ha pasado a ustedes que nos piden cada vez más etapas de filtración, ¿no? Las capacidades de nuestros equipos deben de ser cada vez mayores, y muchas veces nuestras unidades convencionales pues no alcanzaban a cubrir, ¿no? Teníamos ahí que hacer algunos ajustes a lo común. La CFK viene a cubrir esa oportunidad. Son unidades de filtración, cajas de ventilación, que puede ser modulares, tiene su sección de filtros, y nosotros lo podemos tener con diferentes etapas, hasta dos etapas únicamente. Salen normalmente con filtros metálicos y filtros MERV 8. Finalmente, pues como saben, Soleri Palau es una marca internacionalmente reconocida. Cada 6 segundos, cada 6 segundos en algún lugar del mundo se instala un producto de nuestras marcas. Agradezco mucho su atención, su participación. Espero no haber sido muy tedioso el tema. La verdad es que es muy interesante. Y pues bueno, quedo ahí a la espera de su sección de preguntas. Muchas gracias, Adrián. Comenzamos con la primera pregunta. Para hacer cálculos acústicos en el interior de una oficina o auditorios, ¿qué valor se debe tomar para los ventiladores? Pues mira, dependerá mucho de tu ruido de fondo. El ruido de fondo es el ruido que normalmente tienen los recintos sin que se involucre, en este caso, pues el ventilador. Si tu nivel de ruido es de 50, así tengas un ventilador que te dé 45, cuando haga la medición vas a tener 50. Entonces, dependerá mucho de tu ruido de fondo, pero pues una conversación normal en una oficina, todo callado, estaríamos hablando de unos 55 decibeles. Muchas gracias, Adrián. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánta caída de presión ejercen los diferentes atenuadores de ruido? Va variando el tipo de atenuador que se tenga, pero la intención y la función principal es que el atenuador
presente absorción de la energía acústica, pero no presente impedimentos para el movimiento de aire. Para esto podría recomendar que, por ejemplo, el Uber acústico, hablamos de que sea máximo 0.2 caída de presión, y así dependerá también del caudal que se tenga, pero realmente no presentan mucha caída de presión. Gracias, Adrián. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué directividad recomienda seleccionar para elegir equipos ventiladores? Si seleccionamos en la 8, estamos en el peor escenario, como un equipo CCK instalado en un falso cielo. Cuando instalamos en falso plafón, son engañosos. Perdón. Cuando seleccionamos para un falso plafón, los equipos suelen ser engañosos, porque cuando hacemos la medición, normalmente lo hacemos sin la tapa. Cuando nosotros colocamos la tapa, pues tiende a bajar. Pero sí, los niveles de ruido que nosotros tenemos en QD8 son como el peor escenario que nos podemos encontrar. Yo normalmente lo hago para un estacionamiento en donde todo esté cubierto de paredes, pero sí podríamos hacer el ejercicio, ¿no? Te recomiendo que puedas ir jugando con los diferentes valores para que veas cómo es que se va comportando. Gracias, Adrián. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay atenuadores para todos los modelos de equipo, por ejemplo, para JetFan centrífugo o JetFan axial? Por ejemplo, nuestros ventiladores jet fans tubulares ya traen integrados sus atenuadores. En el caso de los que son tipo silbato de perfil bajo, los IFs, el nivel de ruido que presentan es muy bajo. Entonces no veo necesario que se utilice un atenuador. El principal limitante que tenemos para instalarlos es la forma que tienen. O sea, tendríamos que hacer como transformaciones de nuestros ductos para poderlos instalar, pero en el caso de los JetFan, los tubulares ya vienen con atenuadores. Gracias, Adrián. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede colocar un atenuador a un ventilador TD de gran dimensión ya instalado? Sí, de hecho, tenemos unos especiales para ustedes que son los SIL. Sí se puede instalar. Gracias, Adrián. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna condición limitante para determinar si un cierto factor de reflectividad es bueno o malo? Pues básicamente partamos de dónde lo vas a instalar, eh, qué condiciones tenga el recinto. Es lo que les comentaba, si es una nave industrial con todas las máquinas funcionando y demás, eh, pues evidentemente los niveles de ruido que vamos a tener pues son altos. Pero si es un lugar donde el recinto es muy callado, donde no hay ruido de fondo casi, pues sí tendríamos que tomar en cuenta esos valores. Les digo, los factores de reflectividad son en base a cómo lo vas a instalar y las condiciones de operación que va a tener el equipo. Muchas gracias, Adrián. Con esto terminamos nuestra sección de preguntas. Agradecemos tu tiempo y sobre todo que nos brindaras todo tu conocimiento. Les agradecemos también a todos por su presencia y participación y posteriormente les estaremos invitando a nuestro nuevo webinar que se dará en el mes de junio. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Vicky. Gracias a todos.